Yo te quiero decir en esta mañana que Dios ya ha levantado a muchos hombres ungidos que no tienen capa, que no son superhéroes, que no van con una capa, que no vuelan como Superman, pero son instrumentos en las manos de Dios cuando viven en santidad y en obediencia a la voluntad de Dios en sus vidas. ¿Cuánto dicen amén? Porque la llave de la unción no es conocer mucho la Biblia. La llave de la unción y del respaldo de Dios no es ser muy bueno en ciertas áreas, ser muy profesional o no, eso no tiene nada que ver. No tiene que ver nada la actitud con la aptitud. Son dos cosas muy diferentes. Porque la Biblia dice, esto enseña a hombres que sean fieles e idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuál es la virtud principal que Dios hace preponderar sobre la vida de un hombre o de una mujer en el Señor? Es la fidelidad. No es la capacidad, no es el talento que a veces los seres humanos siempre admiramos de las personas y vemos una persona talentosa y pensamos que esa persona es la ungida de Dios. No. Dios mira la fidelidad. Dice el Salmo 101, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Salmos 101, 6. ¿Cuál es el camino de la perfección? No es otro camino, sino el camino de la fidelidad a Dios, de la total fidelidad a Dios, de la santidad y de la sumisión a la obediencia, a la voluntad de Dios. Si todos nosotros aprendiéramos o anduviéramos en la santidad y en la obediencia que Dios requiere y demanda de nosotros, de nuestras vidas, seríamos instrumentos ungidos por Dios para transformar una comunidad, para transformar una obra como esta o para transformar una congregación como esta. Pero lo que falta es hombres no tan aptos, sino hombres santos y mujeres santas, hombres obedientes al plan y al propósito de Dios. Ese es lo que Dios está buscando. Y a esos hombres Dios los unge, a esos hombres Dios los va a capacitar, aunque no sean demasiado aptos, con aptitudes que llevan en sus dones, en sus genes, en sus talentos. Y entonces no tendría Dios que preocuparse por buscar a hombres como Sansón, porque te tiene a ti y me tiene a mí. El problema es que Sansón existe es porque muchos no son instrumentos en manos de Dios. Y Dios tiene que escoger a otros para ponerlos por encima. ¿Qué sientes cuando Dios pone a una persona por encima de ti? En el Señor. Algunos sienten envidia, otros sienten admiración. Pero ahí está el conflicto. ¿Por qué Dios pone hombres o mujeres por encima de ti? ¿Porque a Dios se le antoja o porque Dios es caprichoso o porque Dios no? Sansón era un instrumento de Dios para vencer a los filisteos por causa del pecado de Israel. Las opresiones que sufrimos en nuestras vidas y las luchas que el enemigo genera sobre nuestras propias vidas son como consecuencia, la mayoría de las veces, por nuestra falta de santidad y por nuestra falta de obediencia y sumisión a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el motivo de las opresiones que tú puedas tener. Ese es el motivo de las luchas que el enemigo genera constantemente sobre tu vida. La causa principal es la falta de consagración, la falta de santidad y la falta de obediencia a la voluntad perfecta de Dios en nuestras vidas. Si buscáramos más la santidad, si buscáramos más la obediencia,
todas esas luchas y esos conflictos y esas opresiones que a veces vivimos iban a desaparecer, porque el Señor estaría echando fuera todo aquello que nos quiere oprimir, porque la santidad es la llave que nos da autoridad para vencer todo tipo de adversidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Y todas nuestras derrotas son por causa de la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas y por causa de las debilidades que no hemos superado aún en el Señor. Y por eso quiero hablarte de debilidades o fortalezas. Jueces capítulo 14, versículos del 1 al 3. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: pero no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Sansón, como todos los hombres, o casi todos los hombres y seres humanos, era o es este tipo de persona que tiene puntos débiles en su vida. Y el punto débil de Sansón era la pasión por las mujeres. Podía haber sido otro, pero era ese. Y era tal su obstinación por conseguir lo que deseaba que incluso llegó a meter a su padre y a su madre en este asunto acerca del cual ellos mismos no estaban de acuerdo, porque le dijeron: pero no hay en Israel, no hay entre nuestro pueblo mujer, entre los hijos de tus hermanos, dentro de nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de otros pueblos, de estos filisteos incircuncisos. Pero sus padres, al final, al ver que no podían contenerle, cedieron a los deseos de su hijo Sansón. A veces en nuestra vida personal nos pasa como a Sansón. Actuamos como Sansón y potenciamos más nuestras fortalezas o talentos que nuestras debilidades. Y eso es un error. Es un error tratar de fortalecer y fundamentar más nuestras vidas, potenciando nuestras fortalezas y olvidando nuestras debilidades. Si tú, por ejemplo, eres un buen músico, cantas bien en el grupo de alabanza, como lo hacen los hermanos, pues tendemos a potenciar esa fortaleza que tienen los hermanos. Es un don, pero vamos a llamarlo fortaleza. Y si alguien predica bien, pues se prepara para predicar cada vez mejor. Y así en otras muchas áreas de la vida. Pero qué rara vez se encuentran personas que quieren fortalecer sus debilidades. No sé si me entienden, ¿verdad? Queremos realzar las fortalezas, queremos preponderar las fortalezas, pero nos olvidamos de nuestras debilidades y las dejamos a un lado y no nos preocupamos de ellas. Y eso es un error. Y es ahí donde debemos convertir y cambiar las debilidades en fortalezas. Porque somos tan fuertes como débiles somos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Sí me entiendes? La fortaleza que hay en ti, la capacidad que hay en ti, eso es lo que tratamos de potenciar. Y es lógico. Ahora bien, ¿qué hacemos
con nuestras debilidades. Sansón era débil, como tú y yo somos débiles. Que sea el Espíritu Santo en esta mañana quien te diga cuál es la debilidad que le permite al enemigo ganar ventaja en tu vida cada día, para poder luchar contra esa debilidad. A veces no queremos luchar contra nuestras propias debilidades. Y hay un desequilibrio porque, repito, tratamos de realzar y potenciar nuestros talentos, nuestras fortalezas, las cosas que son aparentemente buenas y realzarlas y ocuparnos de ellas. Pero del otro lado, nuestras debilidades, no nos preocupamos en fortalecerlas. Y eso es un error tremendo, porque al final las debilidades brotan y brotan constantemente y aparecen constantemente cuando no han sido superadas, cuando no han sido rendidas al Señor, cuando no han sido vencidas por el Señor. Y aparecen, siempre vuelven a aparecer, porque todo aquello que no ha sido vencido vuelve a aparecer tarde o temprano. Todo aquello que no ha sido exterminado, que no ha sido concretado, que no ha sido puesto en su lugar, vuelve a aparecer. Es como algo que rebrota y rebrota y rebrota porque no se ha matado la raíz, ¿verdad? Si tú quieres exterminar un enjambre de abejas o de hormigas, ¿qué vas a matar? ¿Hormiguita a hormiguita? ¿A quién tienes que matar para que las hormigas no vuelvan a aparecer? A la reina madre, ¿verdad? Una vez que aniquilas a la reina madre, ya no aparecen más. No te puedes pasar toda la vida matando abejitas una a una y dejando viva a la reina madre, porque la reina madre va a ir generando nuevas, ¿verdad? Pues así nos pasamos la vida. Y las debilidades vuelven a aparecer constantemente en nuestras vidas, porque no las hemos exterminado, porque no las hemos vencido, porque la lucha contra Amalek que dio el Señor era que tenían que matar y destruirlo todo, y no apiadarse de nada, no dejar nada con vida. Esa fue la orden del Señor. Y nuestra lucha contra Amalek, y el pueblo de Israel dice que tuvo guerra con Amalek por muchos años, igual que tú y yo, igual que muchos de ustedes están teniendo guerra con Amalek por muchos años, pero no consiguen vencer al Amalek que se levanta cada día. Y esa es la debilidad que hay que vencer, que hay que superar y que hay que exterminar. Amén. Porque yo me puedo subir aquí y predicar y hacerlo muy bien. Y bueno, pero si luego en la intimidad de mi vida no soy capaz de superar las debilidades que hay en mí, estoy perdido. Estoy perdido. Porque tarde o temprano, lo que yo he fortalecido en el poder de mi fuerza se verá como nada comparado con las debilidades que existen en nuestras propias vidas. Amén, hermanos. Muchos pensaban tal vez que iba a hablar solo de la vida de Sansón, de sus heroicidades, de las hazañas de Sansón. Sansón solo fue un instrumento en las manos de Dios, pero lo hizo Dios, repito, para evidenciar las debilidades y el pecado del pueblo. Sansón nació fruto de los límites. Si ves el nacimiento de Sansón que hemos leído, Sansón nació fruto de los límites que Dios le puso a su madre antes de concebir y dar a luz a Sansón. Su madre que era estéril, y Dios puso simiente de vida en aquel vientre, ¿verdad?, de aquella mujer, y le dijo que tenía que ser nazareo desde su nacimiento,
que no podía beber vino ni sidra, ni podía pasar navaja sobre su cabeza. Se tenía que dejar crecer el cabello. Ese era el voto de los nazareos, consagrados desde su nacimiento. Y de ahí nace la unción y el secreto de la gran fuerza que tenía Sansón, de aquella fuerza sobrenatural, ungido por el Espíritu Santo de Dios. Dios va a construir el poder para vencer a nuestros enemigos desde la santidad que hay en nuestras vidas. ¿Cuánto dicen amén? La santidad en nosotros es el poder de su fuerza. Amén. Si no hay santidad, no hay fuerza. Si no hay santidad, nunca jamás habrá poder de Dios en tu vida. Olvídate. Lleves los años que lleves, conozcas la Biblia como la quieras conocer, que te sepas todos los versículos de memoria, de nada te sirve. Si no hay santidad, no se va a construir una fortaleza en tu vida jamás, porque las debilidades y el pecado volverá a rebrotar constantemente en tu vida. Tú puedes convertirte en un enemigo para el diablo, y para eso no necesitas ejercitar mucho el cuerpo para ser un hombre fuerte como Sansón, sino ejercitar el alma y alimentar el espíritu. Amén. Pero Sansón, hemos leído que no escuchó a sus padres, no se sujetó a sus padres. Los pasos de nuestras caídas comienzan cuando hay falta de sumisión a la autoridad delegada por Dios o al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Eso es la desobediencia. Y la desobediencia, ¿qué trae? Trae maldición. La desobediencia no trae bendición. Y el diablo incluso disfraza de espiritual propósitos que no son los de Dios, ¿no? O que los que Dios quiere para nuestras vidas, porque Satanás se disfraza de ángel de luz y trata de enlazarnos en yugos que no nos convienen en nuestras vidas. La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual. No quiero hablar de los yugos desiguales porque es otro tema, pero hay muchos yugos, propósitos que son generados siempre en el corazón, que es el peor enemigo. Cuando los deseos del corazón dominan nuestras vidas y llegan a influenciar de tal manera las decisiones de nuestras vidas, que es cuando cometemos el mayor número de errores en nuestras vidas. Y esos errores luego se convierten en fracasos. ¿Cuántas frustraciones se generan en muchas vidas por causa de no alcanzar o de no llegar ni alcanzar los deseos que no son los deseos de Dios, que son sus propios deseos, que se generan en corazones engañosos, malignos, perversos y corazones que no están rendidos a la voluntad de Dios, y por eso no tienen la revelación de la voluntad de Dios en sus vidas. Entonces cometen errores porque toman decisiones equivocadas. Jueces capítulo 16, versículo 1. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llevó a ella. Queridos hermanos, hay tantas distracciones en nuestra vida que nos quieren separar de cumplir el propósito de Dios para nuestra vida. Sansón era un hombre que se distraía fácilmente con las cosas y especialmente con las mujeres. Su debilidad ya la sabemos, le gustaban demasiado las mujeres. No digo que esto sea pecado, no digo que el que te guste un hombre o una mujer sea pecado. Ahora bien, hay tantas distracciones en nuestras vidas que nos quieren separar del propósito de Dios, como el diablo trató en la debilidad de Sansón, de llevarlo a ese punto
donde su debilidad era la manifestación constante de su vida. No eran las hazañas de sus proezas lo que preponderaba en su vida, sino las miserias, como vemos al final de su vida, provocadas por sus propias debilidades. El libro de los Jueces relata en varios capítulos las hazañas de Sansón, cómo denigraba a sus enemigos, pero también muestra constantemente sus debilidades, porque el lugar donde Sansón llegaba era un revuelo, donde llegaba a Gaza y una mujer ramera, llegaba a Timnat y tómenme aquella mujer, y así constantemente. El lugar donde llegaba era como un gallo en medio del gallinero, así era Sansón, ¿verdad? Donde llegaba la liaba, de una forma o de otra. Y yo quiero decirte en esta mañana, o llevarte a que analices, para que veas cuáles son las distracciones que existen en tu vida, que te están separando del propósito que Dios tiene para ti. Y se pasa el tiempo y las distracciones nos apartan del camino y de la perfecta voluntad de Dios. No te distraigas, hay muchas distracciones en el camino, ¿verdad? Y esas distracciones nos hacen perder el tiempo y nos hacen perder la vida. Y nos impiden dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuánto dicen amén? No te distraigas. La distracción es algo terrible, ¿verdad? El diablo nos roba el tiempo, el diablo nos roba la vida, el diablo toma ventaja por medio de tantas y tantas distracciones que hay en el mundo. La mayor distracción que tenía Sansón era su amor desmedido por las mujeres, y se distraía constantemente. En cualquier lugar donde llegaba, su distracción era las mujeres. ¿Qué es más importante para ti? ¿Coquetear con esas distracciones cada día en tu vida, o realmente consagrarte a Dios, a un Dios que se ha mostrado a tu vida para mostrarte que te ama y que ha dado la vida por ti? Amén. Nos llenamos la boca muchas veces diciendo que Dios no rechaza a nadie, ¿verdad? Pero yo te quiero mostrar esta mañana que sí puede rechazar Dios a alguien. No que Dios deje de amar a alguien, porque Dios nunca deja de amar, pero sí que Dios pueda rechazar a alguien que, habiendo puesto su mano en el arado, comienza a distraerse y a coquetear con sus debilidades, y entonces mira para atrás, quiera o no. Y entonces dice la Biblia que no es apto para el reino de Dios. Dios puede rechazar según la actitud de nuestros corazones engañosos, malignos y perversos, nuestros corazones egoístas, nuestros corazones malignos. Dios quería usar la vida de Sansón y de hecho la usó como instrumento de justicia en Israel para hacer frente a los filisteos. Pero Dios no podía bendecir la vida de Sansón. Qué curioso, ¿verdad? Porque vio que Sansón era carnal y hombre sujeto a debilidades, y esas debilidades le vencían. Y tan falto de santidad y de principios que Dios no pudo bendecir la vida de Sansón como hubiera querido hacerlo. Aunque sí que Dios le usó. Una cosa es que Dios te use y otra cosa es que Dios te bendiga. Porque Dios puede usar a un burro. Dios hizo hablar a una burra. Dice, aunque todos estos callen, aún las piedras me alabarían. Es decir, Dios puede usar cualquier cosa, como a Él le parezca. Pero no es lo mismo que Dios use algo, una persona, o que Dios bendiga la vida de una persona. Y Dios usó
tremendamente la vida de Sansón, pero Dios no bendijo la vida de Sansón. ¿Cuánto dicen amén? Y esa es la gran diferencia: ser usado por Dios o ser bendecido por Dios. El final de Sansón fue trágico, como vamos a ver. Es decir, Dios no bendijo la vida de Sansón por sus constantes caídas, por sus constantes distracciones, por sus constantes alborotos, por sus constantes coqueteos con las mujeres a las cuales amaba en demasía. Jueces capítulo 16, verso 4. Aquí llega el plato fuerte del día. Aquí aparece Miss Dalila, sacada de la revista Playboy, de la portada del Playboy. Allí estaba Miss Israel, se llamaba Dalila. Y también en la revista de los hombres aparecía el man de Israel, Mr. Sansón, ¿verdad? Pero Sansón aparece aquí jugando en la línea roja, al borde del abismo, con aquella mujer llamada Dalila, con la Miss Dalila. Y Dalila no solo representa la figura de una mujer sensual y atractiva. A veces pensamos solo en eso. Ella tenía su encanto y ella tenía, lógicamente, su seducción. Como hay también otras muchas cosas que distraen nuestras vidas de lo más importante. Hay muchas seducciones en la vida. No solamente las seducciones sexuales, sino hay cantidad de seducciones y de cosas que nos quieren seducir, ¿verdad? Para reducir nuestra alma a mortal angustia, como hizo Dalila con la vida de Sansón. La serpiente fue creada para seducir constantemente. Dice en la Biblia que hay un versículo, no me acuerdo, que habla de la seducción de la serpiente. Y hay seducciones por todo lado, de un tipo o de otro. Y lo que consiguen las seducciones es distraernos del plan de Dios, distraernos del propósito de Dios. Es importante, ¿verdad?, tener cuidado con las distracciones. Robarnos el foco de atención de nuestras vidas para llevarnos a gastar nuestras fuerzas y nuestras energías constantemente en aquello que nos sirve y que no es lo que Dios quiere construir en nuestras vidas. Hay personas que gastan su tiempo y sus energías perdiendo el tiempo y se sienten satisfechos porque solo de esa manera parece que satisfacen su propio ego, alimentan su ego, desarrollan su ego y solamente hacen crecer en ellos el ego que llevan dentro, y esto es muy peligroso. Pero es más importante complacer a Dios en nuestras vidas y ver cuánto de lo que hacemos trae como consecuencia la bendición de Dios en nuestra vida y cuánto es solo distracción para alimentar nuestro propio ego. Sansón era un hombre predecible, ¿verdad? Y Satanás, el diablo, lo sabía. El diablo sabía que Sansón tenía una debilidad. Y Sansón había potenciado de tal manera su debilidad que por donde iba dejando señales de su debilidad. Todos sabían cuál era la debilidad de Sansón. Todos sabían cuál era el tropiezo de Sansón. Por donde iba dejando señales de su debilidad. Era totalmente predecible. O sea,
ya sabían cómo poner tropiezo a Sansón. Era muy fácil hacer tropezar y distraer a aquel superhéroe, a aquel superhombre, a aquel gigante. Era muy fácil hacerle distraerse del propósito de Dios en su vida, aunque Dios lo usara. Pero qué fácil era para el diablo y para los enemigos hacer caer a Sansón en distracciones. Era muy sencillo. Entonces el diablo, conocedor de eso, le iba a atraer a Dalila, porque era la suma atracción para él. Dalila, cuando apareció en escena, para Sansón fue lo máximo, la mayor atracción con la cual se iba a enfrentar. Cuando tú caminas en tu vida y vas dejando señales por donde vas de la debilidad que hay en ti, en un lugar y en otro, ¿qué crees que va a ocurrir? Pues que el diablo encontrará la manera fácil de ponerte prueba o tentación de la cual no vas a salir, porque sabe dónde vas a tropezar, sabe dónde vas a caer, sabe dónde te vas a distraer. Verso 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Sansón era un tipo enamoradizo, ¿verdad? Le gustaban todas. ¿A quién le gustan todas? O todos, ¿verdad? O casi todas, o casi todos. Así era Sansón. Como hay mujeres que les gustan todos, o casi todos, y como hay hombres que le gustan todas, o casi todas. Hay hombres que se jactan, y esto es terrible, de que pueden estar con varias mujeres a la vez, ¿verdad? Con 2, con 3 o con 4, ¿no? Por decirte algo. Pero la verdadera hombría consiste en demostrar que puedes con una y que lo haces bien. Y puedes vivir delante de Dios en orden y en santidad con la mujer o con el varón que Dios te ha dado. Ese es el mayor éxito que hay en la vida. Esos hombres que se jactan de que pueden tener 2 o 3 o 4 mujeres o relaciones a la vez, es peligroso, porque al final nunca consiguen, salvo que Dios transforme y cambie su determinación, manejar a una sola mujer o a un solo hombre y vivir con él o con ella en santidad y de una forma ordenada totalmente y bendecida delante de Dios. Dalila quería conocer el secreto de la fuerza de Sansón, hostigada por los filisteos, e intentó en varias ocasiones descubrirlo, con astucias, con engaños y con todo un despliegue de encantos posibles, ¿verdad? Imagínate a Dalila en plena acción tratando de descubrir cuál era el secreto de Sansón, que no usaría Dalila lo intentó de todas las formas posibles, ¿verdad? Pero Dalila le reprochaba a Sansón: me estás engañando, por 3 veces me has engañado para descubrirme el secreto de tu fuerza y no lo he conseguido, ¿verdad? Pero Dalila era tenaz, Dalila era insistente y usó todo un despliegue de artimañas, astucias, encantamientos. Imagínate, ya te lo puedes imaginar, ¿verdad? Píntate un poco por ahí la escena, imagínate a Dalila. ¿Qué no haría para tratar de descubrir o hacer que Sansón le descubriera el secreto de su fuerza? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? A un lado.
Y ella insistía una y otra vez. Por 3 veces Sansón pudo escapar de la insistencia de Dalila. Pero seguimos leyendo, versos 5 en adelante. Y vinieron a ella los principales de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Qué curioso, dos, para que lo atemos y lo dominemos. Eso es lo que quiere hacer el diablo, atar, ¿para qué? Para dominar, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Los príncipes de los filisteos. Y me llamaba la atención esto de los príncipes de los filisteos. ¿Quiénes son estos príncipes? ¿Quiénes son los príncipes de los filisteos llevado al plano de nuestra vida al día de hoy? Los príncipes de los filisteos son los demonios enviados por el diablo para instigar a Dalila, como te vienen a instigar a ti y a mí, para hacernos caer en debilidad y descubrir así el secreto de la gran fuerza o de la unción de Sansón o el respaldo de Dios en nuestra vida. Y el diablo, lo que no soporta el diablo es ver la imagen de Cristo en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Que el diablo no soporta ver la imagen de Cristo en tu vida. No soporta, eso es Satanás. ¿Sabes por qué? Porque él no la puede tener. ¿Cuánto dicen amén? Desearía tener la imagen de Cristo. Desearía tenerla porque Satanás estuvo muy cerca de Dios. Vivió al lado de Dios. Era prácticamente la creación que Dios hizo para alabarle, y era ángel de luz, Lucifer, lucero de la mañana, el que dirigía a los ángeles en los coros angelicales sentados en el trono de Dios, ¿verdad? Era prácticamente la imagen de Dios. Pero Satanás la perdió. Amén. Satanás perdió esa imagen y fue arrojado a lo más bajo y a lo más profundo del abismo y del Seol, por su rebelión y por su osadía de querer ser como Dios. Se le subió el pavo, ¿no? Bueno, no sé cómo llamarlo, ¿no? Y quiso usurpar el lugar que Dios tenía. No se conformó con ser el segundo, digamos, de a bordo, sino dijo: yo quiero ser como Dios. Y como perdió ese lugar, cuando te mira a ti y a mí y ve la imagen de Dios en ti, él siente un odio y porque él desearía tener esa misma imagen de Cristo en su vida y no la tiene porque la perdió definitivamente. Amén. Y fue rechazado por la eternidad. Y por eso se levanta constantemente como un león rugiente para tratar de devorar y usar a Dalila o cualquier otra seducción para conseguir robar, matar, destruir el secreto de nuestra fuerza, que no es otro sino el gozo del Señor y la unción de Dios y el respaldo de Dios en nuestra vida. Amén. Fruto y consecuencia de la santidad y de la obediencia a Dios. Todos sabemos cuál era el secreto de Sansón: nazareo. Y por no pasar navaja sobre su cabeza, por dejarse crecer el cabello, de ahí nace esa fuerza impresionante sobre su vida. Los filisteos le temían de tal manera, pero ahí estaban los príncipes de los filisteos, que siguen activos al día de hoy también. Los príncipes de los ejércitos enemigos del pueblo de Dios, los príncipes enviados por Satanás,
los ejércitos de demonios enviados por Satanás para ponernos tropiezo, para hacernos caer, para hacernos distraernos del camino y seducirnos y entrar en coqueterías con cosas que no aprovechan para nada. Y la historia continúa después, hasta que Dalila llegó la cuarta vez, ¿verdad? Y dice que le llevó al alma de Sansón a tal angustia y a tal conflicto que entonces Sansón descubrió su secreto. Amén. Pero leamos los versos 7 y 8. Y le respondió Sansón: si me ataren con 7 miembros verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Leamos los versículos 15 y 16. Y ella, Dalila, le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, dice, con sus palabras, e importunándole, dice que su alma fue reducida ¿a qué? A mortal angustia. A mortal angustia. Y ahí fue cuando Dalila obtuvo el premio, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y el resultado de su tenacidad y de su insistencia y de su coqueteo constante y de su astucia para tratar de engañar a Sansón y hacerle caer, ¿verdad?, en sus redes y hacerle caer en sus brazos. Pero antes hemos leído, aquí hay un versículo clave en esta mañana, que es el verso 7, creo que ya lo hemos leído. Dice que le respondió Sansón: si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no están enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Eso es lo que quiere hacer el diablo, conseguir que tú y yo seamos como el resto de los hombres que no tienen la unción de Dios y la gracia de Dios en sus vidas, y que son como uno más. Ese es el propósito de la cacería de Dalila sobre Sansón. Y Sansón no consiguió continuar siendo diferente al resto de los hombres, porque su debilidad le llevó a dejarse vencer. Y se dejó cortar sus 7 trenzas ungidas para ser uno más, para ser uno del montón, para ser alguien olvidado ahí en el medio del pueblo. Y Dios no va a bendecir nuestra vida si permitimos caer en esta trampa de ser como uno más. Dios te seguirá amando porque Él no puede dejar de amar, pero de ahí a bendecir tu vida. Entonces Sansón, esta vez, después de que Dalila le cortó las guedejas de su cabeza al quedar dormido, como sabemos la historia sobre sus rodillas, Dalila le hizo dormir a Sansón, le hizo caer en un profundo sueño sobre sus rodillas. Cuando se despertó Sansón y se levantó, como las otras veces, pensando que podía usar su fuerza, pero esta vez quedó abatido, porque ya el Señor se había apartado de él. Versos 20 y 21. Y le dijo: Sansón, Sansón, le dijo Dalila, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé, como he hecho siempre, porque tengo la fuerza de Dios. Pero dice que Sansón no sabía que el Señor ya se había apartado de él.
Qué triste, ¿verdad? Pensar que puedo, estar confiado de que puedo, estar pensando, no pasa nada, me levantaré y como soy Sansón, puedo tomar la puerta de la ciudad, puedo tomar a este filisteo porque tengo la fuerza de Dios. Pero Sansón no sabía que había perdido la unción, que había perdido la fuerza de Dios en su vida esta vez. Y el Señor se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Qué triste final el de Sansón. Le sacaron los ojos, le pusieron a dar vueltas sobre una noria y terminó siendo el hazmerreír de todos los filisteos, que se divertían viéndole a Sansón como un payaso, como un hazmerreír de circo, ahí ciego y dando vueltas a una noria. Aquel que les había, ¿verdad?, vencido en tantas ocasiones, que les había derrotado, que les había hecho daño, aquel hombre ahora, y decían los filisteos, traednos a Sansón para que nos haga reír, para que nos divierta por un tiempo. Cuando estaban en sus fiestas, se acordaban de Sansón, decían, traédnoslo para que le veamos y nos divirtamos. Era como un bufón en la corte del rey. Era el hazmerreír, el payasito de turno. Si me escuchara Sansón en esta mañana, igual un día me encuentro con Sansón en el cielo y me dice, un día te escuché predicar y me pusiste, vamos, me dejaste a la altura de que no me esté escuchando Sansón. Espero que no me tenga que encontrar con él y me haga recordar este mensaje. Pero Sansón quedó hecho nada. Dando vueltas. Hay personas que viven también dando vueltas a una noria, dando vueltas a sus propias limitaciones personales, a sus propios deseos personales, a sus propios sueños carnales, egoístas y fuera del orden de Dios, dando vueltas sobre sus propias seducciones y distracciones, dando vueltas para moler el grano del cual saca partido el diablo. No muelas grano para el granero del diablo. No des vueltas a la noria para llenar los graneros de los enemigos, como estaba Sansón. Qué triste dar vueltas y vueltas y vueltas, moliendo grano que no es parte del granero de Dios, sino que es grano del granero de Satanás. Qué terrible es ver cómo Dios nos quiere ungir y darnos la gracia para ser instrumentos en sus manos, y con qué facilidad terminamos perdiendo el testimonio y la gracia recibida de Dios. Amén. Debilidades o fortalezas, o debilidades. Preocúpate más de las debilidades que de las fortalezas. Deja de potenciar lo fuerte que hay en ti, los talentos que hay en ti, y preocúpate, prioridad 1A, la primera prioridad es preocuparnos de nuestras debilidades, para que nuestras debilidades no nos venzan. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cierra tus ojos esta mañana. Más que alimentar tus fortalezas y tus talentos, yo te quiero decir en esta mañana que debes mirar más tus debilidades. Cuando uno es consciente y busca
la gracia de Dios en su vida, dice la palabra de Dios, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dice Pablo esto después de haber sido o de haber pedido 3 veces al Señor que le quitara aquel aguijón en la carne, ¿verdad? Aquel mensajero de Satanás dice que le abofeteaba, ¿verdad? Por 3 veces he rogado, decía Pablo, que lo quite de mí y no me lo ha quitado. Pero el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Diga el débil, fuerte soy. Amén. Bástate mi gracia, dice el Señor. Es decir, mi gracia es suficiente. Yo soy el Shaddai. El Shaddai quiere decir el Dios que es suficiente. Él es suficiente para hacer que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas y que a través de la debilidad recibamos poder y fuerza. Nuestra debilidad puede ser nuestra fortaleza, pero no por ti mismo, sino por el poder del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Y tú puedas ser más fuerte en esta mañana cuando reconozcas tus debilidades y le digas, Señor, no puedo, no sé, no soy capaz, pero tú, Señor, eres suficiente. Y tu gracia es suficiente para que yo pueda caminar a tu lado y vivir definitivamente en tu presencia y vencer a los príncipes de los filisteos que vienen constantemente a mi vida a distraerme y a seducirme para que comience a coquetear con aquello que no aprovecha, que es vano en mi vida. Señor, bástate mi gracia, te dice el Señor en esta mañana. Mi gracia es suficiente.